Hola, bienvenidos y bienvenidas a una entrevista en el marco de FES México 2025, este evento muy convocante, la verdad, este año respecto a lo que fue el año anterior, con actores de la industria muy diversos participando, entre ellos Tuto Power. Nos encontramos con Darío Loaz, él es director general de la compañía, que nos va a estar dialogando sobre diferentes temas, vamos a estar conversando, no solamente regulatorios, sino financieros y el core de Tuto. Empecemos por ahí, Darío, y sobre todo, gracias por participar en la entrevista. No, gracias Guido y a todo el equipo FES por la organización. Es el segundo año que estamos participando aquí y estamos muy contentos cómo funciona la dinámica, por tanto, el agradecimiento también es mío. Bien. ¿Cómo empieza Tuto Power? Pues ya me contaba, ¿no? Fue de las primeras empresas que empezó a apostar por las renovables en México. Correcto, nosotros somos un grupo 100% mexicano, de accionistas mexicanos que en 2014 ya venían preocupados como productores papeleros, era la principal papelera del país, que en aquel momento era Gondi, tenía más de 50 megas de carga y más de 23 centros funcionando con producción de papel, empacado, cajas en México, y ya tenían la preocupación de ser sustentables energéticamente y plantearon un proyecto solar en aquel momento con toda la incertidumbre que había regulatoria en México, porque estaban haciendo la nueva regulación que se aprobó en la administración de 2012 a 2018. Entonces se vieron en la necesidad de, además de desarrollar los proyectos, generar una suministradora, porque ya no estaban pensando en los viejos proyectos que tanto ruido han generado estos últimos años de autoabastos legados. Entonces, desde el primer momento nació Mercado Eléctrico Mexicano, y ahí Tuto se asocia con un conglomerado industrial español que es Acciona para hacer al 50% un proyecto que en aquel momento fue el segundo más grande de México, generado con las subastas y con un PPA privado, que es Puerto Libertad Solar, que son 405 megavatios. Es un proyecto que tiene dos componentes, la primera para CFE de 230 megas y la segunda para nosotros como tomador de energía, con Tuto Power, 170 megas. Ese es el primer proyecto LIE financiado con un suministrador en México, financiado con 4 bancos, y por tanto quizás es el punto de nacimiento y el primer hito de Tuto Power. Bien, interesante, porque significa que ahí han tomado muchísima experiencia de cómo fue el mercado mexicano, cómo ha crecido, y ahí llegamos a hoy. ¿Qué paralelismo podés hacer desde aquel momento a hoy? Digo brevemente, porque podemos estar hablando, imagino, 3 horas del tema, pero Sí. ¿Qué paralelismo haces y cuáles son los retos que empiezan a abrirse hoy para que México vuelva a dinamizarse en lo que respecta a renovables? Muchas lecciones aprendidas. Evidentemente, al ser el primer PPA gestionado de manera privada con un suministrador y las cargas detrás, imagínate, el proceso de financiamiento fue complejo, con muchas garantías cruzadas, con convenios directos, con fideicomisos complejos, que hoy en día tanto nosotros como los bancos como los constructores tomaríamos de otro modo. Es decir, todo ese proceso se ha ido profesionalizando. También a nivel de construcción. En aquellos años se construyó muy rápido las plantas, no casaban un poco con la entrada de las cargas en el nuevo mercado eléctrico mayorista, y todo eso hoy se ha ido acompasando. Y aprenderíamos muchísimas cosas. La primera es que quizás el financiamiento vendría después, más tarde, y construiríamos quizás con fondos para después poder hacer el acompasamiento del financiamiento, y quizás financiar productos y cuestiones de manera distinta. Es decir, teníamos sobrante de CELS, sobrante de energía, pero faltante de potencia, ¿no? Y yendo un poquito a lo que es el funcionamiento del mercado, porque cuando entregas a un off-taker como TCE, tal cual te produce la planta, no tienes esos problemas, ¿no? Y gestionar inside todo el asunto del mercado es lo que hoy andaríamos muchísimo más antes de hacerlo, ¿no? Tuto tiene otros proyectos en desarrollo y estamos estructurándolos de manera diferente. Nosotros tenemos prevista una construcción de un proyecto de 180 megas. ¿De cuánto, perdón? 180 megas. 180 megas. Adicional, que se quedó parado en el proceso de la pandemia y la paralización regulatoria, y lo ejecutaremos de otro modo, evidentemente con energía para la suministradora, pero basándonos en distintos procesos, tanto de la construcción como el suministro y el financiamiento. Eso sería la primera lección aprendida y la más importante. Adicionalmente a ese punto, y yendo un poquito al tema de mercado, quizás estamos viendo todos ahora después de la paralización que hemos tenido, después de hacer
8 gigas prácticamente todos de subasta en un entorno de plazo muy corto y haber corrido mucho, hoy estamos todos muy preocupados de volver a construir y volver a poner en marcha, pero no estamos viendo detrás que los tomadores de energía ya no va a ser CFE, sino que vamos a ser privados, y eso hoy no está del todo desarrollado, ¿no? Comentábamos en otros paneles y otros foros, el tema de la potencia para la energía solar es un reto brutal. Lo que tiene que ver con las baterías va a ayudar muchísimo a esa gestión, pero también el que las normas de mercado se desarrollen como estaba previsto para que también los suministradores puedan acceder a más PPAs de tecnologías renovables. Porque si yo me tengo que poner a comprar una tecnología en concreto, que la potencia va a ser solo lo que le produzcan, no sé cuál lo voy a tener, cuando mis obligaciones con los clientes ya están, lo tengo muy complicado y me voy a ir preferentemente a un PPA térmico. Además de eso, veamos un poquito en las plantas hay servicios que están previstos que se generasen servicios recurrentes, como el tema de la reactiva, el tema de los servicios no conexos, que no se han desarrollado, que van a dar ingresos a las plantas, que van a dar ingresos también a los suministradores, todo lo que tiene que ver con la GSI, con los distintos gastos que se van pasando a los actores del mercado, y que también va a dar más credibilidad a las cargas para que puedan pasarse al mercado eléctrico mayorista. Es decir, quizás nos enfocamos mucho en la normativa de la generación y de la puesta en marcha de nuevos activos, y no tanto del dónde va esa energía, quién la compra y quién la gestiona. Y creo que eso, nosotros somos suministrador, evidentemente, y es una preocupación, pero creo que también les preocupa a los generadores que estamos aquí, porque no sabemos bien a dónde va a ir el destino de nuestra energía, claro, con las nuevas normas. Y eso es importante. Bien, Darío, y fuera de cámara, muy interesante, que hemos tenido una charla muy interesante, me decías que hay otro aspecto bien importante que es el financiero. Sí, todas estas dudas que todos hemos ido haciendo lecciones aprendidas, los financieros también las han aprendido. Es decir, proyectos de energía con dificultades tecnológicas, curtailment y asuntos como la falta de potencia y los precios de potencia que tenemos ahora mismo, los bancos van a ser más restrictivos a la hora de otorgar los préstamos. Van a pedir muchas más garantías. También en cuanto a todo lo que tiene que ver con pronósticos de precios. Hasta ahora hemos visto en México cosas como que del año 21 el precio de la potencia sale a cero, y este año 24, con crecimientos sostenidos, ha salido a $250.000, perdón. Y eso a los bancos van a estar muy preocupados si el proyecto no es capaz de asumir. Claro. Entonces, los bancos hasta ahora están también muy contentos con que haya regulación, pero el día que te sientas a ver cuadernos, no saben cómo trasladar todo esto a los prospectos financieros de financiamiento. Y no olvidemos que el crecimiento de las renovables, en concreto, ha sido siempre a través de Project Finance. Es decir, yo llevo más de 20 años trabajando en el sector renovables. A principios de siglo financiábamos todo en Project Finance. Quizás luego ha ido más derivando hacia deuda corporativa. Pero si no hay Project Finance, la deuda corporativa en entornos como el que estamos viviendo no va a crecer si no son proyectos asegurados. Y los proyectos térmicos están más asegurados desde el punto de vista de los ingresos. Bien, es bien importante lo que decía Darío en cuanto a retos. Hablemos un poquito de oportunidades, ¿no? Se empieza a hablar de que, ahora habría más oportunidades para el sector privado, ¿sí? Se esperan algún tipo de marcos regulatorios que así lo afirmen, lo confirmen, a esta iniciativa que ya ha comentado la presidenta Sheinbaum y su equipo, de esta particularidad de que el sector privado va a volver a envolverse con renovables. De ahí, ¿cuál sería el rol de Tuto? ¿Qué expectativas tienen ustedes? ¿Qué esperan? ¿Cómo esperan integrarse al mercado? Nosotros creo que el mercado mexicano es muy grande. Es el segundo mercado más grande de Latinoamérica, con un crecimiento de demanda estimado de un 3,5% anual, y en los últimos años ese crecimiento se ha dado después de la pandemia, pero no ha habido generación. Cada vez los centros de carga tienen más dificultad para acceder a la generación, con lo cual nosotros esperamos un crecimiento de suministro calificado que además ya no va a poder convivir los proyectos legados, es decir, va a tener un crecimiento muy importante de suministro calificado, y ahí vamos a estar. Necesitamos potencia para atender ese mercado, con lo cual hoy en día la potencia es curioso, pero el mercado de potencia de este año te indica que había una oferta de 3.700 megas que los generadores han esperado a liquidar a mercado sin vender anteriormente a diseños particulares del mercado, lo cual dice que no hay mucho dinamismo en el mercado. Creo que el mercado es una buena oportunidad también
para que haya una mayor participación de todos, quizás ver opciones de comercialización y obviamente participar en proyectos propios para generarnos ese déficit de energía y potencia que hay. También hay una importante oportunidad en los certificados verdes, eso está creciendo de una manera, no voy a diferenciar ahora entre CEL, AIREC para no complicarnos, porque él solo es México, pero evidentemente los usuarios tienen requisitos ya con sus propios clientes y con sus propios manufactureros para generar con energías limpias y con certificados verdes. Eso, sin nuevos proyectos, no va a haber manera de generarlos porque no hay ahora mismo capacidad y por eso los precios de CEL se están yendo arriba. Y esas son las oportunidades, suministro calificado, proyectos más acordes a la carga, podemos hablar de todo esto aislado, podemos hablar de generaciones puntuales, quizás más pequeñas, pero muy acordes. Y evidentemente yo lo que veo es que va a haber más plantas pequeñas que plantas gigantes como las que estamos acostumbrados a ver. Es decir, hoy en día una planta de 70 megas, todos hemos ido creciendo en las renovables con 20 megas nos parecía mucho, 50 megas nos parecía mucho, luego pasamos a hacer 200, pasamos a hacer 300. Hoy quizás colocar 70 megas de energía en México es un gran logro porque no es sencillo con el mercado como está, pero esas son las oportunidades, sí. Bien, y para cerrar, Darío, muchísimas gracias. ¿Por qué inversores internacionales debieran hablar con ustedes? ¿Por qué, digamos, qué oportunidades ustedes están brindando a los off-takers para contratar energía? ¿Qué puedes contar sobre esto? Yo, en ese sentido, creo que el proceso que estamos viviendo en los PPAs de energía es un proceso similar al que llevaron las telecomunicaciones. Contratos cada vez más sencillos. Me refiero, por ejemplo, a los usuarios cuando contratamos una tarifa de Wi-Fi o contratamos una tarifa de línea, ¿no? Precios fijos, predecibles y sin pass-throughs remotos y que no conocemos. Esa es la principal de las variabilidades. La otra es que ofrecemos energía verde. Somos de los pocos operadores con plantas de generación propia en el suministro calificado y de origen renovable. Garantizamos certificados y garantizamos ese suministro limpio, obviamente con la carga que todos tenemos dentro del país de que no hay suficiente energía limpia para abastecer a todos. Esos serían los dos puntos, así como el conocimiento del mercado. Nosotros fuimos los primeros en experimentar con un PPA de renovable unas cargas no renovables en el sentido del consumo y eso lo hemos verificado y estamos creciendo. Darío, muchas gracias por participar y que te sea muy provechoso el evento. Gracias, Guido. Gracias a vosotros, como decía antes. Gracias.